Bienvenidos a una nueva reunión del ciclo de Finanzas y Fiscalidad, organizado junto con el Club de Finanzas de la UCEMA y la UCEMA, obviamente. Gracias por participar. En esta oportunidad tenemos a Martín Revech, que va a estar hablando respecto de las posibles modificaciones tributarias en el régimen uruguayo. Martín es contador público por la Universidad de la República por la Universidad de la República de Montevideo y actualmente está cursando el último año de la maestría en tributaria, Fiscalía Internacional de la misma universidad. Cursó la especialización en planificación fiscal internacional en la UCEMA y es miembro del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, donde integra la Comisión de Tributación Directa y Economía Digital. Trabaja en el estudio Revech y Partners desde 2020 y que es un estudio familiar especializado en el asesoramiento tributario a empresas nacionales e internacionales. Esto que vamos a comentar ahora, como cuestión para tener presente, es una propuesta a la modificación del presupuesto, algunas cuestiones por el feeling y conocimiento político de Martín, que está obviamente en Uruguay, sí va a sí tiene ciertos fundamentos en lo que casi seguro va a salir como ley, otras cuestiones que eventualmente pueden ser descartadas, pero sí es importante tener presente que seguimos hablando de una propuesta que está siendo votada, no es algo, no es una ley ya 100% aprobada, seguro. claro, no es una ley ya aprobada o cosa de que se pueda saber, no, esto va a ser así de todas formas, pero sí empiezan a haber ciertos lineamientos y la discusión tributaria sí plantea esta idea, de todas formas, de lo que por lo menos se está discutiendo en Uruguay. Y bueno, obviamente todas las opiniones son propias de cada uno, no reflejan los intereses del estudio, las opiniones del estudio Rovech ni nada similar, son de cada uno, pero sí importante para tener presente eso. Eh, y tampoco nada de lo dicho acá es asesoramiento en materia contable, tributario, legal. Son, de vuelta, cuestiones que estamos planteando. Por supuesto, es posible contactar a Martín para si fuese necesario tener alguna suerte de opinión legal o contable al respecto, pero sí que quede claro esta cuestión de lo que estamos planteando son elementos de la propuesta que se ha elevado vinculada a cambios en el régimen tributario. Martín, gracias por sumarte y bueno, te dejo entonces, yo voy a estar leyendo el chat, cualquier consulta o duda que puedan tener, por favor, plantéenla en el chat, así se las leo a Martín. Eh, pero bueno, eso, gracias por sumarse. Y Martín, te Bueno, dejo. Tommy, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y nada, con respecto a lo que vos mencionabas, es que sí, que es una propuesta que se está debatiendo, o sea, en la ley de presupuesto que ya fue enviada al Parlamento y ya está siendo votada, pero a grandes rasgos ya se puede dejar ver qué es lo que, o sea, por qué lado quiere ir, nada, el gobierno actual con respecto a las modificaciones tributarias, que es lo que a nosotros nos compete. Y bueno, yo les voy a plantear una especie de seguimiento en 5 pasos, o sea, lo dividen como en 5 capítulos para ir distribuyendo e intentar profundizar en cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, para que queden claro punto a punto y si alguno tiene alguna consulta o algo, ni que hablar que es bienvenido y lo charlamos. Van a haber algunos puntos donde introduje signo de pregunta para generar el diálogo también, porque entiendo que para nosotros la renta mundial en ciertas cosas es novedoso, para ustedes que son argentinos no lo es. Entonces quizás tengan una óptica distinta a la nuestra y bueno, puedan tirarme más o menos alguna idea de por dónde puede llegar a ser la cuestión. Dale. Habiendo dicho esto, comenzamos. Bueno, esta es la presentación. Bueno, el capítulo 1 es para ganancia de capital en el exterior.
Quedarán comprendidas las rentas correspondientes a los rendimientos de capital provenientes de colocación o de uso de capital, dinero, bienes, derechos, en tanto provengan de entidades no residentes. Esto no es novedad, esto ya estaba grabado. Ese es el punto A. Ahora el punto B que les voy a leer vendría a ser la parte que introduce en la ley que se está votando, y es que los incrementos patrimoniales definidos como tales a las ganancias de capital que surgen por transmitir o disponer de bienes de derecho correspondientes a transmisiones de inmuebles y o transmisiones de acciones y participaciones, bueno, etcétera. Bueno, esto es una novedad para lo que es Uruguay. Eh, Como bien sabrán, los rendimientos capital que provienen de colocaciones son básicamente dividendos que te genera tener una acción, ¿no? La renta que te generaba por tener una acción en el exterior, por la evaluación, como ustedes, bueno, ustedes son del palo de las finanzas, sabrán que por el tener una, o sea, la evaluación de una acción, la renta que te generaba no estaba grabada. Bueno, ahora pasa a incluirlo y bueno, esto es un concepto de renta mundial que Uruguay siempre se caracterizó por grabar la fuente, ahora pasa a ser renta mundial para esto. También incluye, punto no menor, el tema inmobiliario. Clásico ejemplo, o sea, cualquier residente fiscal uruguayo puede ser uruguayo o puede ser del exterior que obtuvo la residencia, eh, que tenga alquileres en el exterior, ¿por qué no? Pasa a estar grabado, pasan a estar grabados, o sea, no solo los incrementos patrimoniales, sino también las rentas provenientes de inmuebles, un alquiler, caso más claro, o si no, vamos a poner, por ejemplo, no sé, un ETF. Vos tenés un ETF que en realidad no, bueno, un ETF que no te gire dividendos, que no distribuye dividendos. La ganancia por la evaluación de dicho activo pasa a estar grabado. Eso, para lo que es Uruguay, es novedoso. Estamos hablando siempre del exterior, ¿verdad? Eh, Imputación de renta. Las rentas provenientes de rendimiento de capital mobiliario o inmobiliario obtenidas por entidades no residentes o por entidades residentes serán imputadas directamente a los contribuyentes de IRPF que sean beneficiarios finales con participación directa o indirecta superior al 5%. Bueno, esta es la imputación de rentas. Lo que hace es ubicar el beneficiario final. Antes el beneficiario final bueno, que se le declaraba al BSU era el 15%, ahora lo bajaron al 5% para que, bueno, lo que ya sabemos todo, ¿no? No se pierdan los beneficiarios finales y no se pierda la renta ahí. Así que bueno, este apartado va por ese lado. Serán imputables también las rentas correspondientes a la transmisión de acciones y otras participaciones patrimoniales de entidades no residentes, así como la constitución y cesión usufructo relativo a las mismas, si se verifica alguna de las siguientes condiciones. Más del 50% del activo de la entidad está integrado directa o indirectamente por bienes situados en Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo clásico que ocurrió en Uruguay, o sea, me imagino que ustedes lo sabrán, que en Uruguay, no sé, vamos a poner un ejemplo, te compras una casa en Punta del Este, por poner un ejemplo claro, pero no la compro yo, Martín, la compro a través de una sociedad en, vamos a decir Panamá, por decir una, 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 una entidad offshore. Entonces vos compras un inmueble a través de una sociedad y después cuando vos querés transmitir la propiedad del inmueble, vos no haces los títulos en Uruguay, vos transmitís las acciones de la sociedad. Entonces, ¿eso qué significa? Que al transmitir las acciones de la sociedad no quedaba grabada no quedaba grabada por IRPF. Esto lo que hace es que que si tenés vamos a poner un ejemplo, tenés esta sociedad en Panamá que tiene un solo inmueble y que ese inmueble está locado en Uruguay, significa que más del 50% del activo de la entidad lo integra un bien situado en Uruguay, por lo cual pasa a quedar grabado. Ahora, leyéndolo así me generan ciertas dudas, porque por ejemplo, la, la normativa habla de activo, no de patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Se me ocurre, ¿no? ¿Quién dice que no pueda
contraer un préstamo con, bueno, ¿por qué no con su mismo accionista del valor del inmueble más $10, por decir algo? Entonces, el valor del activo pasa a ser, en vez de, no sé, en vez del valor del inmueble, pasa a ser el valor del inmueble más el efectivo que el accionista le prestó más $10. Entonces el, el activo pasa a estar integrado por menos del 50% de la entidad en Uruguay, por lo cual deja de estar grabado. Eso es una apreciación que se me ocurre bueno, que se podría dar en la práctica, porque no habla de patrimonio, sino habla de activo. Entonces no estaría teniendo en cuenta el pasivo generado con el eventual prestador de la plata, siempre que la plata como activo de la sociedad se encuentra afuera, digo, pasaría a integrar el activo y dejar el activo en Uruguay más chico que el 50%, quedando no grabado. Nada, comentario. Bueno, pasamos a otra de las condiciones, y es que las participaciones transmitidas confieran el control directo o indirecto de una entidad residente en el país. Eh, Quiere decir que, bueno, que una holding que transmita participación en una entidad residente, eso no es novedad. Bueno, y acá hay un punto que es exoneración por reorganizaciones empresariales. Esto es no menor. Eh, Cuando se hacen reorganizaciones, fusiones y adquisiciones por parte del mismo grupo, siempre hablando del mismo grupo empresarial, no cuando se fusiona con propietarios cuando se salen a emitir obligaciones o algo, o a captar accionistas de otro lado. Dice que quedan exoneradas las rentas obtenidas por personas físicas provenientes de una reorganización empresarial cuando el enajenante, luego de realizar la transmisión, mantenga la condición de propietaria final de al menos el 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que el enajenante, o sea, quien vende, tiene que mantener al menos el 95% de la propiedad final de las participaciones patrimoniales de las entidades adquirentes. O sea, nada, hoy una reorganización empresarial, como ya sabemos, en un entramado societario se pueden escindir, fusionar, adquirir entre ellas. Y bueno, lo más importante es que el beneficiario final siga manteniendo el 95%. Entonces dichas rentas generadas quedan, quedan exentas. No se considera alteración en la proporción patrimonial cuando derivan de sucesiones, participación hereditaria o disolución de la sociedad conyugal. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, esto es ya no tanto legal, sino a modo informativo. Les quise agregar que obtuve buena información, en realidad que es pública, que dice que la propuesta impactaría sobre un capital estimado de 62 mil millones de dólares, que equivalen al 79% aproximado del Producto Interno Bruto. O sea, esto es para que vean la suma importancia que tienen la renta generada en Uruguay por depósitos o por rendimiento de capital mobiliario o inmobiliario en el exterior. Se hizo un estudio en Uruguay que hay 62 mil millones de dólares de residentes uruguayos depositados en el exterior, o sea, distribuidos en el exterior, no tienen por qué estar depositados, pueden ser comprados en activo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy grande la torta, que claramente el gobierno apunta a recaudar de ahí. Lo que a mí me genera la duda es, de esos 62 mil millones de dólares, ¿cuántos son realmente uruguayos y cuántos son gente del exterior? Yo, hablando o sea, sin tener la palabra exacta, digo, yo me animo a decir que la gran mayoría de eso son extranjeros que tienen la residencia fiscal. Digo, ¿qué te dice que el día de mañana no se puedan ir o sea, realocar, ir para otro lugar que le ofrezca mejores condiciones, ¿verdad? Y bueno, y acá quise traer un tema a debate, que es el tema de las criptomonedas. El tema de las criptomonedas, bueno, como no sé si es tan sabido en Uruguay. eh,
DGI no tiene ni en la ley, ni en el decreto, ni en ninguna resolución definida las criptomonedas. Lo que se posee en Uruguay es una consulta vinculante que hizo una escribana a la hora de vender un cliente de ella, fue a vender una propiedad que iba a recibir en pago con criptomonedas. Entonces, la DGI lo que tiene es esta consulta que toma como postura bueno, tomó eso como lineamiento y en base a eso todos nos guiamos para asesorar, ¿verdad? La cuestión es que la DGI en la consulta número 6419 se refiere a una permuta. Si es considerada de fuente uruguaya, la renta estaría grabada como incremento patrimonial. ¿Ok? Volviendo a los puntos anteriores, teníamos que los incrementos patrimoniales no estaban grabados, los incrementos patrimoniales en el exterior, importante, no estaban grabados. Y ahora que pasamos a renta mundial, pasarían a estar grabados. Eh, por ser considerados, repito, como incremento patrimonial, bueno, el 2,4 es el porcentaje que te queda a ser el 12% de IRPF al ficto del 20%. Ahora mi duda es, ustedes que tienen no sé, que seguramente tengan clientes de ese tipo, porque en realidad nosotros no, o sea, hasta el día de hoy no estaban grabados, porque en realidad los brokers bueno, los que hostean criptos están todos en el exterior, ahora pasarían a estar grabados. Me genera la gran duda y quiero plantearlo como debate. ¿Cómo piensan que se puede fiscalizar desde el lado del Estado a las ganancias generadas por criptoactivos? Digo, ¿cómo el Estado puede decirte, che, mirá, vos compraste, no sé, Bitcoin a 100 pesos y hoy en día están a $100.000? Digo, pagame la renta que te generó? Digo, no, no, me excede un poco, me genera la duda en realidad cómo el Estado puede llegar a acceder a esa información, porque claramente, o sea, al fin y al cabo termina siendo de parte del contribuyente de decir, bueno, yo tributo o yo no tributo por esas rentas generadas. No sé si alguno se anima a contarme alguna experiencia que haya tenido. No, una cosa y ahí por ahí viene pregunta de mi parte. Yo sé que en el marco de esta reforma hay un foco muy fuerte en todo lo que es tributación internacional. Pilar 2, la idea de adoptar Pilar 2, pues es una de esas. No sé en realidad, por ejemplo, y acá te vuelvo la pregunta, cómo viene el tema de Uruguay respecto de lo que es el CARF y el intercambio de información internacional propuesto por OCDE, subido a lo que es el Common Reporting Standard, pero vinculado a cripto. Sé que en algún momento se había hablado, pero es cierto que no tuve, tampoco está vigente hoy. Esto, incluso si están dispuestos a firmarlo, empieza creo que en 2027 para Latinoamérica. Eh, Supongo que tiene un poco de que ver con esto de si ese intercambio se vuelve efectivo, habría información entre estados siendo intercambiada. Que el segundo problema que tenés es, sí, puede ser que eso te llegue información en tanto los estados lo tengan, que ese es el otro problema. Es como que Claro, hiperutópico, pero sí, no sé si lo van a tener tampoco. Pero bueno. exactamente. Sí, yo la vi por ese lado, como que, bueno, Uruguay se está haciendo fuerte en realidad en tema de convenios y bueno, la CRS también. De hecho, están firmando, siguen avanzando en ese tema, pero la verdad que desconozco un poco dónde se encuentran situados los brokers de, no sé, de Bitcoin, de cualquier criptomoneda. Digo, si tienen facilidad de movilidad, digo, las empresas capaz que se locan se ubican en lugares sin muchos convenios, ¿no? No sé, me genera la duda, pero, pero es una duda personal, ¿no? Veremos cómo continúa. ¿Algún otro tiene alguna consulta, algo para aportar? ¿No? Seguimos. Bien.
Pasamos al capítulo 2, que es el régimen de impatriados, alias el Tax Holiday, conocido por todos, el Tax Holiday. Bueno, el Tax Holiday, como ya sabemos, se aplica para personas físicas que adquieren la residencia fiscal en Uruguay. Eso es importante, no que nacen como residentes, sino que la adquieren a partir del 1 del 1, el 1 de enero de 2026. Como sabemos, permite optar por impuesto a la renta a los no residentes sobre el rendimiento de capital mobiliario e incrementos patrimoniales provenientes del exterior por ejercicio del cambio de residencia y los 10 siguientes vencido este plazo tributaría IRPF del 50% por 5 ejercicios más. En realidad, lo del 50% te dan la opción, pero bueno, es importante entender más o menos la lógica. Eh, si sos un extranjero que obtenés la residencia fiscal en Uruguay, ahora les vamos a comentar cuáles son las vías para obtener la residencia fiscal en Uruguay. Sos una persona extranjera y obtenés la residencia fiscal en Uruguay, la DGI te permite optar, tributar por IRNR, que IRNR es el impuesto a la renta de los no residentes, que quiere decir básicamente, que, o sea, como que la idea de este impuesto es que un no residente tributando por rentas que están en el exterior, o sea que no quedan comprendidas dentro del impuesto uruguayo. O sea que pasa a ser cero la gravabilidad. Y es importante hacer énfasis en que es únicamente para rendimiento de capital mobiliario e incrementos patrimoniales provenientes del exterior, que son los que antes decíamos que pasan a estar grabados. No para rendimientos de ningún tipo obtenido dentro de Uruguay. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenés acciones de una sociedad anónima uruguaya, digo, no entra dentro del tax holiday. Por ejemplo, por poner un ejemplo, digo, mundano. Seguimos. La opción de optar por Tax Holiday es única y bueno, y acá tenemos las opciones que introduce para adquirir la residencia fiscal y que es, bueno, presencia en Uruguay, que es la permanencia en Uruguay de más de 183 días, eso ya lo sabemos, bueno, no quise seguir con este punto que vendría a ser, bueno, tal, los intereses vitales, etcétera. Fui más por el lado de la opción B, que es donde radican las novedades, que dice poseer inversiones en inmuebles en Uruguay por un valor superior a 12,5 millones de unidades indexadas, que son aproximadamente 2 millones de dólares, o inversión en fondos de capital de riesgo destinados a financiar proyectos productivos, investigación o innovación aplicados a la producción de acuerdo con lo que determine el Poder Ejecutivo, por al menos 625.000 UI, que son 100.000 dólares por año aproximadamente. Bueno, acá, acá es donde introduce a mi entender, la, la modificación más importante de este punto, porque en realidad, eh, bueno, hasta ahora lo que venía siendo más común era uno de los puntos que era eh, tenías que tener un inmueble, una inversión en un inmueble que son 3 millones y medio de UI, que son aproximadamente 500.000 dólares, y tener 60 días en Uruguay. Esa era la más común bueno, que la gente aplicaba a la residencia fiscal y ahora básicamente lo eliminaron. Igual bajaron la tasa de los inmuebles, antes era una inversión en inmuebles superior a 15 millones, ahora la bajaron a 12 millones y medio. Pero bueno, pero eliminaron la forma de los 60 días y los 3,5 millones de UI. ¿Qué quiere decir esto? Se ha escuchado, bueno, al ministro de Economía y a algunos políticos decir en prensa que se consideraba que Uruguay vendía demasiado barata su residencia fiscal, entonces quieren encarecer un poco, o sea, claramente quieren morder un pedacito, quieren cobrarla un poco más cara, pero va por ese lado, es pura y exclusivamente recaudatoria la medida. Se crea un régimen simplificado para aquellos residentes fiscales que reciban rentas de capital en el exterior grabadas por IRPF y que no hayan gozado del beneficio de Tax Holiday. Podrán ejercer la opción por única vez por tributar IRPF por un monto fijo
de aproximadamente unos $300.000 anuales como pago único por la totalidad de sus rentas alcanzadas. Esto también es totalmente novedoso. Nunca se había manejado un monto fijo, o sea que básicamente pagás lo que más o menos son $300.000 y cuenta como impuesto. Digo, bueno, lo introduce ahora en la reforma, las reformas planteadas y también establece que en el anterior régimen solo para opciones ejercidas hasta el 31 del 12 del 25, o sea, pasa raya y dice lo que se planteó hasta el 31 del 12 del 25 es una cosa y a partir del 1 de enero del 26 pasa a aplicar este régimen. O sea que hasta el 31 del 12 del 25 se puede aplicar lo de los 3,5 millones de UI más 60 días, después queda sin efecto. Bueno, en síntesis, quienes se relocalizan y pasan a ser residentes fiscales de 2026 podrán ejercer la opción de tributar IRNR durante el año en el cual se cumple la causal de residencia fiscal y los siguientes 10 años. O sea que te da 11 años para el tax holiday sobre las rentas de capital en el exterior, que fue lo que dijimos que es lo más importante de entender. Luego de esto, el residente podrá optar por IRPF por los siguientes 5 años al 50% como un pago fijo anual o como un pago fijo anual de $300.000. Eh, Nada, o sea, vos siempre tener en cuenta que el tax holiday se hace a año vencido. ¿Eso qué quiere decir? Que vos la causal para aplicar la, la ejecutás en el año y al año siguiente cuando vas a declarar las rentas o obtenidas en el año anterior, ahí es cuando vos te presentás para obtener el tax holiday. Bueno, tenés el año que vos lo presentaste y 10 más, e introduce esto que les decía como novedad, los 5 años posteriores al 50%. ¿Qué ocurrió? Que bueno, que el gobierno que fueron, o sea que esto ya es algo que viene de años, el tema del tax holiday, pero se le fueron terminando los 11 años a los residentes actuales y el gobierno no sabía para dónde, o sea, qué medidas tomar, porque bueno, se le terminaba a la gente y pasaban de tributar cero a tributar 100 como IRPF, o sea, por el 100%. Y bueno, y optaron por estos 5 años de pago fijo. Ahí puedes optar como pagar por el 50% o el pago fijo de los $300.000. ¿Alguna consulta del tax holiday? Si no tienen consultas, procedo al Hay, capítulo 3 que hay Perdona, hay dos líneas de preguntas. Algunas salen por la parte de preguntas y respuestas. Las dos consultas en realidad las voy a dejar para el final. Eso le escribo a Carlos, creo que era quien había escrito. Y después en el chat sí hay preguntas puntuales sobre el tema. Pablo pregunta, ¿cuál es la tasa del IRPF nuevo para ganancias patrimoniales de las rentas del exterior? eh, es acá, mirá, la tasa del IRPF es del 12%, no modifica la tasa. Lo que le da, disculpa, lo que introduce es un concepto de que te deja tributar por los siguientes 5 años al cual se te vence el tax holiday, te deja tributar al 50%, o sea que te queda una tasa del 6% que es la mitad del IRPF que tendrías que pagar en caso de no aplicar a este beneficio. En realidad no es que Y cambie bueno, la alícuota, sino que lo que cambia es la base imponible. Es una reducción. No es una reducción de es una base. reducción, Bueno, exactamente. es una reducción. A lo que te dice, hasta tal punto es el cómputo, el resto te lo exonera. Sí, eso era una Sí, reducción. Tenés razón. Y después Alberto pregunta, no me queda claro si los beneficios adquiridos, Tax Holiday hasta hoy, permanecerán inalterados hasta que se cumplan los 11 años o no. Y no, otra, vamos no por entendí esa. la pregunta. La primera es, espera ahí, te leo la segunda porque por ahí es, a ver qué dice. ¿Estos Sí. cambios son propuestas a debatirse en el Parlamento o ya son efectivas? Todavía se está debatiendo, todavía no está, Alberto. Eh, Hoy en día en Uruguay tenemos algo ultra raro y es que en la Cámara de Senadores el partido
el partido que tiene hoy la presidencia no tiene mayoría, o sea que tienen que debatir, pero sí en la de diputados. Entonces se está debatiendo. Hay algunas que ya han salido de senadores y pasan a la de diputados y bueno, se supone que es un hecho que van a salir porque bueno, tienen una mayoría parlamentaria y hay otras que no. Eh, tengo entendido que la del impuesto mínimo complementar doméstico, que ahora es uno de los capítulos que siguen, ya se votó. Hay algunos de estos que están siendo votados, pero eh, lo que pasa también en Uruguay es que se da mucho el debate de los políticos con grupos de intereses, bueno, de cada uno de los puntos. Este grupo, por ejemplo, de intereses, los políticos se reúnen, o sea, con gente, no sé, del ámbito privado, de consultoras, de estudios grandes y eso, claramente no soy yo. Y bueno, y se genera debate para ver qué es lo que ven que puede llegar a fallar como para hacer un estudio. Y bueno, yo comparto, o sea, he compartido clases con profesores y y con compañeros que trabajan en consultoras grandes. Y más o menos intenté ir por el lado de por dónde se va la discusión, el debate, y por dónde se entiende que, que va a salir. O sea, no te puedo asegurar que vaya a salir esto, pero va por ese lado, me explicó. Bien. Acá justo Alberto igual aclaró la primera pregunta. Él dice, yo tengo tengo el tax holiday concedido hasta 2031. ¿Me cambio algo esta nueva ley o no? No. Ok. Ahí, O sea, lo que te va a cambiar es que después que vos terminaste, podés optar en los 5 años siguientes a tributar IRPF por el 50%. bien. Eso viene vinculado a la pregunta de Julián, que decía, ¿qué posibilidades tiene alguien que ya tiene tax holiday por 10 años y le vence en 2028 de renovar ese tax holiday? Lo que acaba de decir Martín, no se renueva. En realidad tenés estos 5 años que es un beneficio vinculado, Claro, pero es adicional, no es es el como un tax. extra. Exactamente, Eh, exacto. Con las dos ¿Alguna preguntas, otra consulta? algo que lo puedan Bien. ver. Si quieren abrir el micrófono y consultar, No sé si también pueden. bienvenido. El tema de que Ah, como es un webinar por ahí no se puede. no dije nada. No, no sé si se puede. Si alguien puede y quiere hacerlo, hágalo tranquilo, pero no sé si están habilitados. Por eso van mandando por preguntas y respuestas. Sí, bueno, ahí como quieras para seguir, Martín. Sigo. Ujú. Sí, por favor. Bien, continuamos con el capítulo siguiente, que es el capítulo de dividendos pagos por entidades residentes a no residentes. Es un capítulo breve, pero quiero que se entienda el concepto. Bueno, en la actualidad, los dividendos distribuidos a accionistas no residentes por entidades sujetas al IRAE se encuentran grabados en Uruguay a una tasa del 7% mediante el impuesto de las rentas no residentes, el IRNR, y este gravamen lo más importante es que este gravamen se aplica sobre dividendos que tengan su origen en rentas efectivamente grabadas por IRAE. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenés una empresa, no sé, una SRL que distribuye rentas que no son efectivamente grabadas por IRAE, por ejemplo, no sé, un caso, un caso común es algunas empresas forestales. Bueno, si distribuís esas rentas que no están que no están grabadas por IRAE, no no están grabados por IRPF. Lo que, lo que hace lo que hace esta modificación es pasar a grabarlas por IRAE. Bajo alguno, o sea, siempre que no se cumplan ciertas condiciones que ahora las voy a enumerar, pero bueno, el espíritu de esto, ahora lo comento. Dice, el proyecto de ley de presupuesto presentado reciente introduce un cambio de esta materia al establecer que los dividendos distribuidos a favor de socios o accionistas no residentes quedan grabados a IRNR a la tasa del 7%, aun cuando provengan de rentas no grabadas por IRAE. Pero no termina ahí. La nueva regla general será, están grabados los dividendos y utilidades distribuidos por entidades residentes y establecimientos permanentes derivados de participaciones de capital, salvo las excepciones expresas. Todo lo que no entra en las excepciones queda grabado. Y ahora vamos a las excepciones expresas.
regla cascada, cuando una sociedad residente haya recibido utilidades originadas de IRAE grabado. ¿Qué quiere decir? Las, las distribuciones de utilidades en Uruguay, si son distribuidas de una entidad a otra entidad, no están grabados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la regla cascada esta lo que busca es saltearse al intermediario. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo una, no sé, tengo una SA y pongo una SA como accionista de esta tercera SA, en la cual esta le distribuye a la accionista y la accionista me distribuye a mí. Esa renta, al no estar grabada, se podría decir que no queda grabada porque no proviene de un contribuyente, de una renta derivada de IRAE. Bueno, la regla cascada lo que hace es que se saltea o sea, te saca la chance de que vos pongas una sociedad en el medio para canalizar las rentas. Eh, Otra excepción, cuando el beneficiario no califica la excepción de crédito de residencia, la excepción opera solo si el beneficiario es una persona que en su país estas rentas no están grabadas o la jurisdicción no otorga crédito por el impuesto pagado en Uruguay. Bueno, esto me parece que es muy importante que entiendan porque dice, la excepción opera solo si el beneficiario es una persona que en su país esas rentas no están grabadas o la jurisdicción no otorga crédito por el impuesto pagado en Uruguay. ¿Eso qué quiere decir? Que te exime del IRPF si en tu país las rentas sí están grabadas o si las rentas no están grabadas y la jurisdicción no otorga crédito fiscal. O sea que lo que busca evitar es, por un lado, que se genere la doble imposición porque tu país de origen no te otorga créditos fiscales, y por otro lado que no se le escapen esas rentas, porque eh, Uruguay al no grabar eso, lo que genera es que se están exportando impuestos, o sea que al no grabarlo Uruguay lo graban en el exterior y el país de residencia, que es el que tiene la potestad para grabarlo, digo, lo graba por el total y Uruguay al final de cuentas, digo, no termina obteniendo impuestos, digo, es plenamente recaudatorio, lo cual, en mi opinión, digo, es algo válido, digo, me parece algo inteligente por el fisco. Siempre que no, quiero dejar claro, siempre que no se afecte al contribuyente. Si las rentas en tu país no están grabadas, no te la van a pasar a grabar, no te la van a pasar a grabar. O sea que lo que busca es que la suma sea cero. Que si en tu país sí te las graban y en tu país te otorgan el crédito fiscal, bueno, yo te lo grabo, en tu país te otorgan el crédito fiscal, entonces al final del día pasás raya y digo, no tenés un perjuicio, o sea, un perjuicio tributario. No sé si soy claro. Eh, otra de las, otra de las excepciones es cuando las acciones participaciones no cotizan en Bolsa de Uruguay, el proyecto exonera los dividendos pagados por IRA y MEBAN, tanto de los accionistas que dan lugar al pago de crédito que coticen en Bolsa de Valores habilitada en la República, digo, medio nulo, no hay, nuestra bolsa de valores no es bastante chica. Y bueno, y esto también es importante que las sociedades personales, por encima del tope que fije el Poder Ejecutivo, están exentas de la utilidad de sociedades personales cuyos ingresos no superen el límite de venta de 4 millones de UI. Si superen el tope, no rige la excepción. Bueno, esto es que las sociedades personales, que son, si no me equivoco, son todas menos las sociedades anónimas, que tengan ventas inferiores a 4 millones de UI en el ejercicio, digo, pueden distribuir utilidades sin pagar el IRPF o el IRNR por las distribuciones de utilidades. Podrán ver que son sociedades chicas, digo, pero bueno, le zafan a la distribución de utilidades, al IRPF o IRNR de distribución de utilidades. ¿Alguna consulta antes de pasar al capítulo 4? No, en el chat ninguna. Sí están estas de antes, así que te volteas se van a contestar al final, pero por ahora estamos bien. Buenas, seguimos entonces. El capítulo 4.
habla de las ventas de participaciones de capital en el exterior. Vamos a retomar al punto uno que parcialmente lo toca. Bueno, el IRPF, vamos a hablar primero. El proyecto incorpora la regla de transferencias indirectas. Si se venden acciones o participaciones de entidades no residentes o se constituye, digo, cede usufructo y se verifica alguna de estas condiciones en cualquier momento de los 365 días previos a la transmisión, la renta queda de fuente uruguaya. Bueno, que más del 50% del activo de la entidad no residente se integra directa o indirectamente por bienes situados en Uruguay o evaluados con reglas de IRAE, o que el valor de esos bienes en Uruguay supera 31,5 millones de UI. Bueno, a modo de comentario, lo que tengo para agregar a esto es que hablando con profesores que están en el tema y digo, con gente que más o menos sabe el espíritu de lo que quieren grabar, lo que nos comentaban es que, bueno, sabido es que en Uruguay lo que se hacían en las planificaciones fiscales de las empresas es que cuando una empresa se estaba despegando, lo que hacían era transferir el capital accionario, el paquete accionario a empresas del exterior para cuando crecieran y fueran transferidas, hacían lo mismo que les explicaba en el capítulo uno, que era transferir las acciones de la sociedad en el exterior, que por lo general se buscan países o jurisdicciones que no graben la transmisión de acciones. Entonces vos podías transferir un comercio sin pagar un peso de impuesto. Y bueno, y esto se dio en Uruguay. Hubo un tema, creo que el fisco uruguayo quedó bastante caliente porque pasó con una cadena de supermercados muy grande de acá que se transfirió, se vendió, salió en los diarios que se vendió en una cadena imponente y al final del día no pagaron un peso. Y bueno, lo que busca es también recaudar mediante estas decisiones bueno, de que si el 50% del activo de la entidad no residente se integra directa o indirectamente por bienes situados en Uruguay o evaluados con reglas de IRAE, digo, queda grabado. Y bueno, o si el valor de esos bienes en Uruguay supera 31,5 millones de UI, que bueno, en el caso de las empresas, esas semejantes empresas, digo, entiendo yo que las abarca. Esto es para el IRPF. Para el IRNR es en espejo, el proyecto incorpora la misma regla de los 365 días y más del 50% del activo en Uruguay y el umbral de los 31,5 millones de UI, o sea que corre tanto para IRPF como para IRNR. Digo, no sé si les quedó alguna duda, me parece que no hay mucha tela para cortar en ese capítulo. Continúo si quieren con el Sí, capítulo eso te iba a 5 que decir. es el En el chat impuesto no hay. mínimo. Eh, No, no, que te iba a decir, en el chat no hay ninguna consulta, así que sí, tranquilo. Buenazo. Bueno, y acá está la vedette del momento, que es la creación de un nuevo impuesto. Bueno, es muy particular, es muy puntual, está siendo muy debatido. Hay muchos puntos hay mucho conflicto de intereses en el medio. Esto es muy nuevo, digo, no se lo tomen como un asesoramiento, como dijo Tommy al principio, digo, ni mucho menos, esto no es palabra final. Es simplemente lo que se ha podido, lo que he podido recopilar y lo que, bueno, hablando con uno y con otro, digo, más o menos por dónde va la cuestión. El tema es que ni siquiera está reglamentado. O sea, creo que se aprobó la ley en el Senado, pasa a diputado, pero ni siquiera está el título todavía, creo, el título 21. Después que en Uruguay, después que se aprueba el título, sale el decreto reglamentario, que es el que más o menos, no, el que le da forma al impuesto. O sea, el título te dice el impuesto y el decreto te da las pautas de cómo grabar, cómo no grabar, qué es renta, qué no es renta, etcétera. Digo, esto está muy en pañales, así que vamos a rascar un poco a ver qué encontramos acá. Y el impuesto mínimo complementario doméstico, es el capítulo 5 y el último capítulo.
Quedan comprendidas como sujetos pasivos las entidades constituidas localizadas en Uruguay pertenecientes a grupos multinacionales cuyos ingresos operativos superen los 750 millones de euros. En los estados consolidados de la matriz, en al menos dos de los cuatro ejercicios anteriores, no aplican a grupos con ingresos en Uruguay menores a 10 millones de euros y utilidades menores a 1 millón de euros. Bueno, acá está la clave. El impuesto mínimo global, como le dicen, o impuesto mínimo complementario doméstico, ¿a quiénes aplica? Primero que nada, esas empresas multinacionales, que bueno, está que para ser empresa multinacional basta con que tengas en dos jurisdicciones, digo, casa matriz y EP o filiales en otros países, la forma que a ustedes les parezca. Y por otro lado, que en el balance consolidado tengan ingresos superiores a 750 millones de euros. O sea que eso ya te limita, te acota un montón, digo, el espectro, porque si bien hay un montón, digo, es poco déjalo así, es poco digo, la cantidad de contribuyentes que quedan incluidos, ¿no? Bueno, la tasa objetivo es el 15%. El impuesto mínimo global, el impuesto mínimo complementario doméstico es la diferencia entre 15% y la tasa efectiva pagada en Uruguay por el grupo, aplicada sobre el resultado en exceso más ajustes adicionales. Bueno, es importante entender que el impuesto mínimo global no es una tasa de un 15%. Ahora vamos a continuar, pero me interesa que les quede grabado que no es que a las empresas que sean multinacionales y que vendan más de 750 millones de euros se les va a grabar con un 15%. Ahora vamos a ver la forma de cálculo. Impuestos cubiertos, impuestos sobre ingresos, beneficios propios por participación en los de otra entidad, sustitutivo del impuesto a sociedades de aplicación general, tributos sobre beneficios no distribuidos y el capital, que básicamente lo que abarca son impuestos directos de la sociedad, no quedan incluidos los impuestos indirectos. Impuestos no cubiertos, el impuesto complementario devengado bajo un impuesto mínimo complementario doméstico, o sea que el impuesto mínimo no computa para impuesto mínimo. Impuesto de imputación reembolsable no calificado y ciertos impuestos aseguradores por devoluciones asegurados. Bueno, esos serán particularidades. Reestructuraciones en holdings y M&A. Para decidir si el grupo queda dentro del ámbito del umbral de los 750 millones de euros antes mencionado, el proyecto trae reglas especiales cuando hubo fusiones en los cuatro ejercicios previos, incorporación de una entidad que antes no integraba grupos o escisión de un grupo que ya comprendido. Se reputa el umbral sumando ingresos de los combinados escindidos según el caso. Bueno, acá claramente lo que quiere evitar es que las sociedades que quedan incluidas no se empiecen a escindir con tal de quedar por debajo del umbral de los 750 millones de euros. Entonces lo que hace es fijarse 4 años para atrás y si en dos de ellos tenés computados, digo, por ser multinacional y quedar dentro de los 750 millones, digo, quedas alcanzado. Además define qué es fusión y qué es escisión a estos efectos, o sea que te da la pauta de qué es lo que es fusión y qué es lo que es escisión para no dejar, digo, librado a términos subjetivos. Excepciones importantes al pool jurisdiccional. Entidades de inversión se calculan por separado la tasa efectiva del grupo, o sea que si tenés un grupo multinacional que tiene una entidad de inversión, se calculan por separado las tasas efectivas, que ahora vamos a ir a eso, que es lo más importante, entiendo yo. Entidades sin residencia, por ejemplo, ciertos CP o configuraciones, calculan su tasa efectiva en forma individual e independiente del resto. Bueno, como ya sabemos, digo, los CP, cuando se configura un EP en una jurisdicción, digo, los impuestos directos se calculan de forma independiente de la casa matriz, o sea, tributan en la sociedad donde pasan a ser residentes fiscales y sus grupos minoritarios pueden segregarse del resto del grupo para este cómputo. eh, no sé qué es a qué es lo que refiere, pero bueno, es un apartado.
Bueno, y acá les dejé un poco de lo que les comentaba, digo, de lo que se está hablando, que sale el ministro O'Donnell a decir una cosa u otra, digo, como para calmar las aguas. Dejé unos recortes acá bueno, voy a pasar a la página siguiente y después vuelvo a esta. Comentarles en términos generales que, bueno, el impuesto mínimo global, como les decía, digo, tiene varios puntos de interés y generó varias dudas en varios interesados que son fuertes en Uruguay, como por ejemplo lo que generó la duda en un principio es el tema de las zonas francas. Como ustedes bien saben, Uruguay tiene unas zonas francas que son fuertes, muy fuertes, no solo en términos del PBI, sino en términos de empleo. O sea, como acá dice, las zonas francas, en Uruguay cuenta con 12 zonas francas que comprenden a más de 1.000 empresas que generan por encima de 20.000 puestos directos de trabajo, más los indirectos. Y en 2019 el salario promedio mensual de una zona franca percibido por un trabajador dependiente efectivo es una re- se ubicó en los 3.318 dólares por mes. O sea, no me, no, me no me cabe ninguna duda que debe ser mínimo el doble, si no el triple de un salario promedio mensual de una zona no franca. ¿A qué voy con esto? Con que en un principio o sea, lo que se dijo, vos, si nosotros grabamos con impuesto mínimo complementario, porque claramente las zonas francas no están grabadas por impuestos directos, entonces digo, saltó todo el mundo. Digo, si empezamos a grabar las zonas francas, digo, se van a empezar a ir las empresas y vamos a quedar sin esto. O sea, primero que nada te va a bajar el PBI, pero lo más importante es que va a dejar pila de gente sin trabajo y sin trabajo que son altamente remunerados. O sea, las remuneraciones son muy buenas, digo. Y acá vuelvo a la página anterior, en la cual hice algunos recortes de algunos periódicos, en los cuales Odone, que es el ministro de Economía, salió a aclarar que, bueno, que excluirá a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto, los que están incluidos dentro del régimen de zona franca quedan excluidos de cualquier gravamen asociado a este impuesto. Digo, acá hemos logrado con OCDE que nos autoriza a excluir cualquier empresa que tenga beneficios previos. O sea que más o menos, digo, las empresas que se encuentran incluidas en el régimen de zona franca salieron a aclarar que no van a quedar incluidos dentro de el cálculo del impuesto mínimo complementario doméstico. ¿Esto qué quiere decir? Que vaya a pasar, no, porque en realidad es el ministro saliendo a aclarar. Digo, volvemos a lo mismo, es algo que es un tire y afloje político y se está votando, pero se entiende que el ministro salió a dar certeza de que no lo van a grabar porque bueno, está por todos los intereses que hay en el medio y bueno, se confía en que no van a quedar grabados. Yo particularmente entiendo que no van a ser una locura, no los van a salir a grabar porque sería suicida, sería pegarse un tiro en la rodilla, básicamente. Si bien capaz que le pueden encontrar alguna vuelta a algunas empresas particulares, si bien me consta también, dicho por profesores que trabajan digo, gente en rangos altos de la DGI, que hay empresas que se acercan a la DGI con ámbito de pagar porque en su país tienen crédito fiscal, entonces prefieren pagar acá porque quizás también el costo de cumplimiento en Uruguay es más bajo. Digo, se acercan a la DGI con tal de pagar, total en la casa matriz, digo, casa matriz o digo en la empresa, digo, que holding o donde sea que ellos reportan los dividendos, digo, le reconocen le reconocen el crédito fiscal, entonces para ellos la suma es cero. Entonces está, quizás la DGI pueda rascar un poco también por ese lado en el tema de estudiar cuáles empresas son con las cuales se cuenta con convenio para evitar la doble imposición, en la cual se le reconoce un crédito fiscal y bueno, y empezar quizás a tantear el mercado, a ver si se puede grabar a esas rentas o no, a ver cómo reacciona también el contribuyente, si es que dicen, bueno, me voy. O la reacción es, bueno, prefiero pagar acá también y después lo reconozco como crédito fiscal en donde la sociedad holding es residente y a la larga les termina saliendo lo mismo y quizás hasta más barato porque el costo de cumplimiento en Uruguay les sea más barato. Eh, bueno, y en esto les quería plantear un debate, a ver,
acerca de la zona franca, acerca de todo de todo lo antes planteado, ¿cómo creen que puede afectar un impuesto adicional a la inversión extranjera directa de un país? Ahora me estoy dando cuenta que no les incluí la forma de cálculo del impuesto. Bueno, la tasa efectiva, a ver, la tasa efectiva, Igual por ahí sobre este punto te diría para que no te preocupes o no tengas que andar pasando de un lado a otro, es, como decía Martín, no es que es un impuesto del 15% directo. Lo que te van a considerar es el piso mínimo, es ese 15%. Si pagaste 15, 16 o 17 no te pasa nada. Si pagaste cero, el impuesto es del 15. Si pagaste el 5, el impuesto es del 10. Si pagaste el 10, el impuesto es del 5 y así se va. Es un piso mínimo al que hay que llegar. Por eso es impuesto exacto. complementario, un impuesto nuevo. Exacto, a lo que hace énfasis es como lo dice el nombre, es complementario, es un complemento. Si vos, como dice Tommy, vos se llama el ratio efectivo en el cual vos haces tus impuestos directos sobre, sobre las ventas y si vos, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Pero si vos efectivamente pagaste un 8% de impuestos, como decía Tommy, el complemento es de un 7 para llegar a un 15. A mí me genera algunas dudas, porque Uruguay tiene algunos beneficios fiscales en los cuales te exonera de impuestos por algún tipo de inversiones. Por ejemplo, un régimen conocido en Uruguay es la COMAP, en la cual te otorga deducciones tributarias importantes, no solo en el impuesto a la renta, sino que en el impuesto al patrimonio, que el impuesto al patrimonio también entra del ratio. Te exonera de impuestos, o sea, lisa y llanamente vos, a grandes rasgos, se trata de que vos invertís en activo fijo y te comprometés a ciertos indicadores, que los cuales son contratación de empleo, mejora de la empleabilidad, eso que quiere decir que vos vas a mejorar, digo, la forma en la cual van a trabajar tus empleados, energías renovables, que son paneles solares, más o menos, o autos eléctricos, y hay un par más. Yo lo que quiero llegar es que vos si te comprometés a contratar gente, a mejorar las condiciones de trabajo y a ciertos aspectos, la DGI te exonera de impuestos en base a lo que vos inviertas en activo fijo. Esto quiere decir, vos invertís 100 pesos, te devuelve como piso un 30%. Imagínense empresas monstruosas que invierten millones de dólares, digo, un 30% de $1 millón son $300.000. O sea, son inversiones importantes y eso para una empresa que siempre, siempre hablando de empresas que califican para el impuesto mínimo complementario doméstico, que son empresas que vende más de $750 millones. O sea que una inversión de 4 o 5, hablar de inversiones de $10 millones tampoco es una locura. Imagínense deducir el 30%. O sea, eso lo que genera es que el ratio les va a bajar. Entonces, a mí lo que me genera la duda es si le baja el ratio por el proyecto de inversión presentado ante la Comap, o sea, vos le estás sacando por un lado por la Comap, pero lo estás grabando por otro lado, porque te baja el ratio pero la diferencia la vas a terminar pagando igual porque es el complemento. Y eso me genera la duda, digo, no sé si tienen alguna salida para esto. No sé si se entiende, Tommy, lo que comenté, porque te bajan el denominador, queda un poco más chico, entonces el impuesto queda más grande y se entiende lo que estoy... Creo que sí, igual te comento uno de los comentarios que dejó Alberto en el chat es que él cree que la inversión directa extranjera depende de muchas cosas, además de la carga impositiva, llámese seguridad, confiabilidad en un país, recursos humanos, competitividad de la logística, y que claramente los impuestos ayudan, pero no son lo más importante, que es una de las cosas que en principio pareciera que deberíamos de tener a esta altura ya muy claro en Argentina, pero seguimos viendo en que si bajan los impuestos va a haber una lluvia de inversiones. Pero bueno, ya nos la pusimos varias veces contra la pared, pero, pero seguimos insistiendo en eso. Pero bueno, cosa que pasa. Yo me cuesta, sí, me cuesta opinar porque, bueno, sabido es que los argentinos invierten mucho acá y bueno, les gusta, o sea, les gusta, no digo.
tienden a localizar sus impuestos en Uruguay, o sea, históricamente tendieron sus impuestos, no digo sus capitales en Uruguay. Lo que pasa también es que está en el debate que en Paraguay también se viene una reforma fiscal importante, y conocido es el 10-10 de Paraguay, se viene una reforma fiscal importante y digo, de este lado de la orilla también se ve como una competencia directa a Paraguay. O sea, más allá de todo esto que mencionaba Alberto, digo, de la seguridad jurídica, seguridad bancaria, etcétera, que son ítems también a tenerlo en cuenta, digo, estamos compitiendo directamente con los vecinos paraguayos, digo, que están implementando reformas, según tengo entendido, tendientes a, bueno, a grabar en fuente, como históricamente hizo Uruguay. Digo, no sé hasta qué punto pesa lo tributario y hasta qué punto pesa el resto, hasta qué punto pesa, bueno, la seguridad jurídica, seguridad de todo tipo, como lo mencionaba bien Alberto, digo, es la duda que genera, es como cuando tomás una decisión y está la moneda en el aire, digo, genera muchas dudas en en los sectores interesados, digo. También tengan en cuenta que esto del impuesto mínimo global, digo, va a aplicar no va a aplicar, no va a aplicar a la mayoría de las empresas, digo, es un grupo selecto de multinacionales, que las hay en grandes cantidades, pero no es la regla, digo, para todos los clientes, digo, para que tengan en cuenta y no alertarse, no alarmarse. No, no, eso Y seguro. bueno. Bueno, sí, de repente es una de esas cuestiones de que son empresas, son pocas, pero por decir un número cualquiera, ponerle que son cinco, pero esas cinco por ahí son las que te nuclean el 70% del capital invertido no creo que sea el caso, pero el 70% del capital invertido en Uruguay o en zonas en zonas francas o son las mayores contratantes de trabajadores en Uruguay. Entonces, de repente son pocos los afectados, pero sí te puede llegar a mover la aguja significativamente. Y sí, vos ten en cuenta también, por poner un ejemplo, en Uruguay se instaló UPM hace un tiempo y en el gobierno anterior en el gobierno anterior de la calle, no, en el anterior de Tabaré Vázquez, se firmó la segunda planta de UPM. Entonces, en la fábrica le hicieron una zona franca, o sea, UPM es zona franca, la planta de celulosa. Y el gobierno se comprometió a invertir, bueno, una serie a realizar una serie de inversiones en infraestructura, por ejemplo, el ferrocarril, que creo que el presupuesto era de 4.000 millones de dólares. Imagínate si el gobierno va a querer salir después de haber firmado bueno, todos los contratos, digo, esto es a nivel país, digo, ¿no? Excede un privado con el, no sé, con DGI, digo, ya es a nivel país, tal que le hicieron una inversión de un ferrocarril de 4.000 millones de dólares, imagínate, que es para ellos básicamente. Digo, mirá si lo van a querer salir a grabar ahora, decirle, ah, no, mirá, ahora 15% para vos estás exonerado, 15%, digo, lo están manejando con mucha cautela. Imagínate también lo que impacta en el PBI, o sea, eso a niveles macroeconómicos, digo, impacta en un montón, no me quiero meter en temas macroeconómicos ni políticos, pero digo, impacta en la tasa en la cual vos tomás deuda en el exterior, ustedes lo saben, digo, bien, digo, impacta en un millón de cosas, digo, no es tipo, ah, yo te grabo un 15%, se va la empresa y deja a la gente en la calle, digo, impacta directamente en el PBI, porque me gustaría, no sé si hay algún estudio, bueno, seguramente obviamente lo haya, de cuánto incide UPM y UPM2 en el PBI de Uruguay, pero es significativo, entre otras, digo, con respecto a lo que vos comentabas de qué tan significativos son esas empresas dentro del PBI de Uruguay, te digo, sí, es significativo. No es que se diga, vos, mirá, ahora están todas grabadas y chau. Bien, perfecto. No sé en realidad si querés cambiar de diapositiva para que los datos tuyos y demás, y No, hay dos preguntas que quedaron por las dudas igual. bien, pasamos a las consultas. Bueno, no tengo el nombre de la persona, pero la pregunta es, sigue sin haber impuesto al patrimonio, ¿no? En el exterior, sí. Dice, imaginemos,
siendo residente fiscal uruguayo, Sí. una persona humana. No, sí, Hay la un- territorialidad para el impuesto al patrimonio. No pasa a renta mundial. ok, ahí esa cuestión, por las dudas para aclararlo, es si hay un impuesto de patrimonio, no afecta a todo lo que está fuera de Uruguay. Exactamente, exactamente. Y Tener en después la cuenta. pregunta de Carlos es, ¿en qué situación quedarían los argentinos que además son residentes legales uruguayos y tributan IRNR y el impuesto al patrimonio en Uruguay y el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales en Argentina? Si querés vos, si podés cubrirlo todo, si no, déjame la parte de Argentina y lo vemos. Ah, bien, hacemos así entonces, nos dividimos. Bueno, depende si tenés, entiendo que estás hablando de un caso de un residente fiscal uruguayo que tiene tax holiday previo a, bueno, todo esto. Entonces, como hoy explicábamos al compañero, lo que va a acontecer es que vos tenés el primer año que vos aplicaste el tax holiday y 10 años más para seguir tributando como IRNR, o sea que no quedás grabado en Uruguay y el impuesto al patrimonio no quedás grabado, vuelvo a lo que aclaré, por las rentas de capital mobiliario generadas en el exterior y el impuesto al patrimonio dependiendo de tu patrimonio dentro de Uruguay. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vos tenés rentas en el exterior por 100 pesos, tenés rentas en Uruguay por alquileres de 100 pesos y tenés, no sé, tenés una casa de 5 millones de dólares. Bueno, vos por las rentas obtenidas en el exterior vas a optar por tax holiday. Por esos 100 pesos obtenidos en el exterior vas a optar por tax holiday. ¿Eso qué quiere decir? Que vos optás por tributar en IRNR y como la renta en el exterior no queda grabada, estás exento. Los alquileres obtenidos en Uruguay pasan a tributar, al ser vos residente fiscal, pasás a tributar IRPF por estas rentas al 12%. Es indiferente, la tasa de IRNR o IRPF son indiferentes porque son las dos al 12, así que vos pasás a tributar IRPF por dichas tasas y vos por el inmueble que vos tenés por la casa o las 20 casas que tenés que salen 5 millones de dólares, por esos alquileres vas a pagar, por ese mismo alquiler, digo, que antes que tributás IRNR por la renta, también vas a tributar impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el inmueble se encuentra situado en Uruguay. Vos, por los rendimientos de capital mobiliario obtenidos en el extranjero, no tributás impuesto al patrimonio porque se encuentra afuera de, bueno, está de la territorialidad del Uruguay, del territorio uruguayo y no cumple con el principio de territorialidad. Digo, no queda grabado. Y ahora Tommy te explica lo de Bien, la en realidad, ganancia. gracias, Martín. Hay una situación técnicamente rara que es, hay casos de gente que tributa en las dos jurisdicciones porque es residente en las dos jurisdicciones. Habría que ver por qué una persona, primero, de dónde es efectivamente residente fiscal en el margen de residente legal, porque, y qué tipo de rentas está obteniendo y dónde están esos bienes. Una de las cuestiones a considerar también es el acuerdo para intercambio de información con Uruguay habilita al cómputo de lo pagado en una jurisdicción con asteriscos, limitaciones y condiciones Algunos matices. a computar lo que pagaste en la otra jurisdicción. Pero en principio no te va a hacer un cambio a la situación que tenés hoy esto. O sea, lo que eventualmente quedes grabado en Uruguay, si fueses residente fiscal argentino, te lo podés computar como pago a cuenta respecto de esa renta de fuente extranjera grabada en Argentina. Y respecto de bienes personales va a pasar algo similar. Además de que tanto la ley de impuestos a las ganancias como la ley de bienes personales argentinos contienen normas específicas unilaterales, al margen de lo que dice este acuerdo que decía al principio, de cómputo de lo pagado en el exterior. Así que creo que no cambia la situación desde la perspectiva argentina y hoy tenés la posibilidad de computarlo mientras lo hayas pagado. O sea que, siendo que en principio Argentina tiene una alícuota mucho más alta o no sé si mucho, pero más alta que, no, no, sí, es como un 30% más Llega alta al que Uruguay. 35, ¿no? Sí,
La alícuota máxima sí, y como son tan bajas las escalas, es muy difícil no caer en la alícuota del 31 o 35. Quedás adentro. Así que en principio eso no cambia desde la perspectiva de Argentina, no cambia. Eh, bueno, esas son las preguntas que tenemos. Ahí están las formas de contacto con Martín. Obviamente también está LinkedIn. Gracias a todos por sumarse. Gracias Martín Bueno, por sumarte. Eh, bueno, un único aviso sí, parroquial general. La semana que viene hay un nuevo webinar sobre reforma tributaria, pero esta vez en Argentina, donde parte del equipo de asesores que trabaja en una de las versiones, hay varias versiones, pero es parte de este equipo, va a estar exponiendo, son dos reuniones que vamos a hacer, una la semana que viene y una el último viernes de noviembre, para desarrollar primero qué es lo que se puede modificar en Argentina, qué es lo que legal y constitucionalmente se puede modificar, qué cosas sería bueno, qué problemas hay, cuáles son las propuestas y distintas cuestiones a discutir. Estamos en una etapa mucho más iniciática que la de Uruguay, y todavía no hay ni proyecto, así que es una discusión distinta, pero la idea es empezar a adelantar ciertas cuestiones de lo que sí se vendría en una reforma con conocimiento de causa, no estas cuestiones que uno ve diciendo, no, ¿cómo se va a reformar cuarta categoría? Bueno, hay proyectos que eliminan cuarta categoría, o sea que no sé de qué están hablando en el artículo, pero hay un montón de publicado y la idea es empezar a depurar ese tipo de información. Así que tienen la posibilidad de anotarse para el viernes que viene. La primera de esas dos es un único webinar dividido en dos partes. El viernes que viene es la primera parte, último viernes de noviembre es la segunda. Así que bueno, eso es como aviso parroquial. Gracias Martín por el espacio. buenas. Ahí estaremos. Gracias a vos, Tommy, gracias por la invitación, gracias a la UCEMA que supe ser alumno también. Y bueno, cualquier duda que tengan, ni que hablar que quedo a las órdenes. Muchas gracias por participar. Lo dejamos libre ya que es viernes de noche y bueno, nada, Bueno, te muchísimas mando un gracias abrazo, y listo, estamos en contacto. Gracias. Tommy.